Egunon. Mila esker Pedro Gómez eskolara etorri zaretenok, batez ere ostiral batean egun osoa elkarrekin pasatzeko asmoz. Perdonad por esta voz que tengo, pero he hecho todo el esfuerzo por estar aquí, sobre todo por Fernando y por Margarita, porque he sido muy pesada en estas últimas semanas, el último mes sobre todo, con ellos, y no quería perderme la oportunidad de estar con ellos en esta mesa tal y como habíamos previsto. Voy a hablar muy poco y voy a leer brevemente cuál era nuestra intención cuando, pues allá por mayo, junio, empezamos a pensar en cómo íbamos a desarrollar esta escuela, qué era lo que pretendíamos con esta escuela. Como la pensábamos, la idea de trabajo de esta mesa era que nos diera la mirada más amplia sobre las políticas públicas, la mirada experta sobre las políticas públicas. Nuestra estrategia, la estrategia de Comisiones Obreras de Euskadi con esta escuela, era que a través del análisis de las políticas públicas podamos vislumbrar lo que se puede tejer en un futuro pilar de cuidados. Creemos que es necesaria la revisión del estado del bienestar y que en esto juega un papel fundamental un nuevo pacto social por los cuidados. Además, nuestra realidad en Euskadi es peculiar, y no solamente por el entramado administrativo, donde se reparten buena parte de los servicios de cuidados, también por una histórica sociedad civil organizada que ha sido ejemplo de conquista de derechos y una apuesta fiscal que también ha sido ejemplo para algunas de las políticas sociales que se han llevado a cabo. Para responder una serie de preguntas que les lanzábamos a Fernando y a Margarita, pues les traemos hoy aquí a esta mesa. Voy a presentar sus currículums. Margarita León es profesora de Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro El arte de pactar, estado de bienestar, desigualdad y acuerdo social, de la editorial Catarata, que ha publicado este mismo año. Es profesora de Ciencia Política, como decía, de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido investigadora de Ramón y Cajal en la UAB, profesora de Política Pública comparada en la Universidad de Kent, investigadora Marie Curie en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante y doctora en Políticas Públicas por la London School of Economics. Sus áreas principales de investigación son la política pública comparada y la reforma de los estados de bienestar. Desde el 2021 ejerce como directora académica del Consorcio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Barcelona. Y me presento a la vez a Fernando, y así luego vamos haciendo esta conversación. Fernando Fantova se inicia en el voluntariado y el activismo social y comunitario a finales de los 70. Es educador social, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, máster en Gestión de Recursos Humanos y doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Desde mediados de los 80 compatibiliza la militancia vecinal y política con la labor profesional a tiempo completo en organizaciones solidarias de servicios sociales. Desde el 98 colabora como consultor internacional independiente sobre intervención, gestión y políticas sociales. Entre el 2009 y 2013 tuvo responsabilidades políticas en el Gobierno vasco, siendo viceconsejero de Asuntos Sociales. Autor de 10 libros y un blog muy interesante que es fantova.net. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí y la palabra es vuestra. ¿Quieres empezar tú? O como quieras. Bueno, ¿esto está encendido? Ahora sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Es un placer estar aquí y además ver esta sala tan llena que demuestra un poco el interés del sindicato por tratar de abrir una reflexión que creo que llevamos un montón de tiempo intentando hacer y que no sé si concluiremos algún día, ¿no? Pero me parece que el esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo. Yo voy a solamente hacer una breve intervención inicial porque creo que la gracia es un poco que podamos dialogar sobre esta idea del viejo contrato social y el nuevo contrato social, ¿no? Que se ha dicho en la mesa anterior. Creo que tenemos
todas y todos muy claro que necesitamos un nuevo contrato social. Pero ¿cómo tiene que ser ese contrato social y cómo llegamos, sobre todo, cómo llegamos políticamente a ese nuevo contrato social? Es muchísimo más complejo. Y en parte tiene que ver porque, digamos, las características del viejo contrato social son unas características fácilmente identificables. Y estamos en un momento en el que no tenemos los suficientes asideros como se tenían entonces para entender cómo tendría que ser ese nuevo contrato social. Cuando hablamos de estado de bienestar, el contrato social que da origen a los estados de bienestar contemporáneos y que permite una expansión del gasto social sin precedentes en toda Europa, es un contexto de posguerra. La destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial genera un círculo virtuoso de la necesidad de reconstruir Europa de nuevo, de crecer económicamente, pero a la vez mantener la paz social. Y a mí un autor que siempre me gusta mucho citar es Tony Atkinson, el economista que ya falleció hace un tiempo, que decía ese nuevo contrato social fue gracias, en buena parte, a unas fuerzas políticas que generaron, que impulsaron el cambio. Y esas fuerzas políticas, pues obviamente, fueron los partidos de origen obrero, la socialdemocracia y también las organizaciones sindicales. Pero no fueron las únicas fuerzas. Digamos que en la Europa más conservadora los partidos cristianodemócratas también tuvieron un compromiso muy fuerte por ese contrato social. Es decir, de alguna manera se llegó a un consenso, y este es un poco el argumento del libro que yo he publicado hace poquito, un consenso que era un consenso políticamente y socialmente muy transversal. No tenemos nada que se asemeje a la posibilidad de un consenso de esas características. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Que políticamente articular esas fuerzas, digamos, que sostengan o que impulsen el cambio, son fuerzas que hoy están más debilitadas en Europa en su conjunto. Y que además, en contextos políticos muy polarizados, pues los lugares de cruce o de encuentro pues también son más complicados. Pero además, también estamos en contextos en los que todo se mueve, ¿no? La idea de redistribución era infinitamente más fácil cuando las sociedades eran sociedades más homogéneas, por ejemplo, cuando redistribuir entre sociedades donde no existía la desigualdad que existe hoy era también más fácil de articular, es decir, poner en marcha políticas redistributivas eran más fáciles de lo que resulta ahora. Ahora ponemos en marcha políticas que creemos que son redistributivas y resulta que no lo son, que resulta que inciden en la desigualdad social. Entender cuáles son las políticas públicas. Está claro que necesitamos políticas públicas, está claro que necesitamos reivindicar el bien común, pero cuáles son las políticas que funcionan en contextos de tanta desigualdad y tanta diversidad social es hoy una tarea mucho más compleja de lo que fue entonces. Así que creo que el desafío de la desigualdad y la diversidad no son menores a la hora de pensar en nuevas políticas o en reformar las políticas públicas que tenemos, y que, como digo, el desafío político pues también es importante. Durante la COVID hubo bastante interés en el mundo académico por tratar de ver si la pandemia podía servir un poco, ¿no? Podía ser ese impulso que necesitábamos para verdaderamente alcanzar un nuevo contrato social. Por ejemplo, la crisis de la atención a las personas mayores pues se hizo muy evidente con lo que ocurrió con las residencias de mayores, no solo aquí, sino en muchas otras partes de Europa, ¿no? Y hubo unos pocos autores que dijeron, bueno, igual este es un contexto más o menos similar al de una guerra y esto es lo que necesitamos para que otra vez volvamos a entender la necesidad de acompañar la economía de mercado con ese criterio de la paz social. A mí me parece que, no sé si es que no fue lo suficientemente larga, no sé si es que no fue lo suficientemente devastadora,
Pero me da, digamos, pena ver que tampoco me parece que aprendimos tantas lecciones de aquellos tiempos. Por no alargarme más, el tema de los cuidados, ¿no? Que es algo que creo que debemos de discutir aquí en la mesa de hoy. Decía Sergio, ¿no? ¿Qué quiere decir, ¿no? Utilizamos una misma palabra con distintos significados. ¿Qué quiere decir el tema de los cuidados? Podemos consensuar un significado común y que a partir de ahí sepamos cuáles son las políticas que tenemos que poner en marcha. Y claro, es muy difícil porque la palabra cuidados es una palabra polisémica de por sí, ¿no? Quiere decir muchas cosas a la vez, ¿no? Cuidados es mercado de trabajo, cuidados es políticas de atención a la dependencia, pero también es reciprocidad, son relaciones personales, son cosas bastante poco tangibles. Y yo pienso que en el tema de los cuidados hay que trabajar a dos niveles. Uno es cómo incorporarlo en el nuevo contrato social. Y esto no es fácil porque, claro, toda la idea de lo público es una idea que está construida de espaldas a los cuidados, en muy buenos sentidos, en lo que entendemos por estados de bienestar, porque ha estado relegado al ámbito de lo privado, de la reproducción, de lo que hacen o lo que hacían las mujeres en casa. No ha habido una socialización del tema de los cuidados hasta muy reciente. Y entonces ocupa un lugar muy subalterno en el estado de bienestar. Entonces podemos pensar a nivel micro cuáles son los problemas concretos a los que nos tenemos que referir. Por ejemplo, ¿no? Cosas concretas y prácticas tienen que ver con las condiciones de las cuidadoras, ¿no? Los convenios colectivos. ¿En qué medida los convenios colectivos de las personas que se dedican al tema de los cuidados son equiparables o no a otros convenios colectivos de un trabajo más o menos similar? Eso es un aspecto muy concreto, más tangible del tema de los cuidados. Pero luego, volviendo a la reivindicación política, que creo que es tan importante, porque no podemos tener un nuevo contrato social si no lo podemos articular políticamente, ¿cómo politizamos los cuidados? Yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer y no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no? Joan Tronto dice que las democracias solo pueden ser cuidadoras. Y ella reivindica mucho la politización de los cuidados. Y yo creo que hemos incorporado el concepto de los cuidados mucho en la agenda política, sobre todo a raíz de la pandemia, pero la palabra seguimos sin saber qué significa. Seguimos sin poderlo definir, seguimos sin poder traducir la palabra cuidados en un derecho. No los podemos traducir como sí que lo traducimos en el caso de la salud, por ejemplo, o en el caso de la educación, o en el caso de pensiones. Tenemos muy claro que un derecho da lugar a una prestación. Sabemos que el derecho a la educación da derecho a una plaza de escolarización pública. Sabemos que el derecho a salud da derecho a hospitalizarte si tienes cualquier tipo de problemas, que el derecho a la pensión te da, cuando alcanzas la edad de jubilación, una pensión digna. ¿Qué quiere decir el derecho de cuidados? A pesar de tener una ley, pues no lo sabemos traducir bien. Y creo que hay un trabajo que hacer, digamos, a los dos niveles, ¿no? Al nivel más de conceptualización política, más de entender cuáles son los límites de la libertad individual, que es lo que las democracias liberales parece que es donde realmente han progresado, pero cómo acompañar esa libertad individual de la reciprocidad de los cuidados. Creo que esto hay todo un trabajo. Personas como Victoria Camps, por ejemplo, van mucho en esta línea. Tiene un librito que se llama Tiempo de cuidados, si no me equivoco, que trata de argumentar esto, ¿no? Que en realidad hay que incorporarlo como un principio ético fundamental, y esto estamos bastante lejos de hacerlo. Pero por otro lado, pues vayamos a lo concreto, ¿no? Porque como organización sindical es mucho más fácil seguramente ir a lo concreto de las condiciones. ¿Cómo unimos las dos cosas? Creo que por eso hacen falta espacios de reflexión como este.
Lo dejo aquí, gracias. Fernando. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta forma dialogada. De todas maneras, como me quedó la idea de que esto era una cosa de formación, hice un esquemita que lo tenéis en mi blog, por si acaso luego alguien quiere a la tarde, está aburrido en casa, aburrida y quiere leer algunas cosas como más sistemáticas y tal, ¿no? Bueno, vamos a darle un poco de marchilla, ¿no, Marga? Quizás yo diría, Marga, posiblemente cuando hacemos el relato de ese estado de bienestar y de ese contrato social, quizás a veces caemos en un error, en el sentido de decir, como luego funcionó bien, pensamos que fue fácil, ¿no? Es decir, o sea, sospecho que cuando Beveridge hace el 43 el informe Beveridge y todavía no sabe si han ganado los nazis o no, no debe ser tan fácil saber cómo es. Luego lo que pasa es que funciona bien, o sea, como funcionó. O sea, normalmente en la lectura de la historia hacemos unas interpretaciones retrospectivas que no son correctas. Yo a veces, por ejemplo, cuando hablo del contrato social, hablo del contrato social de mi padre y de mi hija, ¿no? Y entonces cuento el de mi padre y digo, pues, pleno empleo masculino, cuidados femeninos, posibilidad de promoción social y digo, mis hijas, pues fíjate, todo incertidumbre, tienen que cambiar de empleo 20 veces, tienen que irse a Singapur. Claro, pero mi padre, cuando firmó su contrato social en los años 50, pues estaba en una dictadura y él no sabía que le iba a ir tan bien en esos 40 años. No sabía que se iba a comprar un piso y una segunda residencia. Es decir, a veces, como para dar un poco de chispa al debate, no sé si hacemos un poco una lectura un poco interesada en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que los milagros, el milagro del sistema de pensiones, el milagro del sistema sanitario, no estaban garantizados. Han sucedido y podían no haber sucedido. Pero a veces cuando contamos esa historia, parece como que estaba más fácil antes que ahora. Yo me permito dudarlo, podemos poner un interrogante, ¿no? Si es verdad que era más fácil o menos fácil ese estado de bienestar tradicional o no, ¿no? Por otra parte, a veces también, otra cosa que me parecía que quería como añadir a tu relato, en este caso complementarlo, es decir, que precisamente lo que destruye las posibilidades del estado de bienestar es su éxito. Es el éxito del sistema, ese pacto, dijéramos, de, vale, aceptamos que haya una asimetría de poder y una asimetría de riqueza en la sociedad y en la economía a cambio de que el Estado provea una serie de bienes, ¿no? Y eso funciona de cine. Pero funciona de cine hasta el punto, por ejemplo, que se aumenta la esperanza de vida a 40 años, hasta el punto de vista, se aumenta, dijéramos, el nivel de complejidad, el desarrollo de la educación y de la ciencia. Hay una frase que leí el otro día, puse incluso en Twitter quién era el autor, porque no me sale bien el nombre, que decía, este señor decía, tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del Medioevo y una tecnología de dioses, ¿no? Es ese desajuste, de alguna manera, entre un conocimiento tecnológico que permite cosas fabulosas, una capacidad de gobernanza mucho más limitada y, sin embargo, que seguimos siendo ese mismo, dijéramos, animal paleolítico en el fondo de nuestra parte emocional y tal, ¿no? Entonces, es decir, nuestro éxito es el que nos ha creado las condiciones de complejidad que ahora no sabemos manejar y no sabemos gobernar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, nos ha cambiado el guión, es decir, de alguna manera, ese Estado que con éxito ha conseguido, por ejemplo, tener un sistema de pensiones, fijaros el éxito que supone. ¿Qué es un sistema de pensiones? Es la fe irracional de una sociedad de que Escrivá conseguirá hacer trabajar, Escrivá o el que le suceda, conseguirá hacer trabajar a los jóvenes 30 años mientras tú estás jubilado. O sea, esa fe es el sistema de pensiones, no es nada más que eso. Ostras, pues casi era más fácil ser católico que tener fe en que un gobierno, o sea, yo que tengo 62 años, creo en que Escrivá o el que le suceda va a conseguir obligar a trabajar a mis descendientes durante 30 o 35 años mientras yo puedo recibir esa pensión, ¿no? Hay que defenderlo con uñas y dientes, pero reconozcamos que es una entelequia de alguna forma, ¿no? Es una gran entelequia, ¿no? O el sistema sanitario. ¿A quién se le podía ocurrir que hacer un híbrido de administración pública y profesionalismo médico iba a funcionar? Eso es como decía Draghi del euro, que es como el abejorro que no podría volar, pero volaba. Pues el sistema sanitario es otro milagro de esos, ¿no? Es decir, y ha funcionado. Entonces, yo lo que digo es, no sé qué es lo que va a funcionar en el futuro, pero sospecho que tiene que ser algo tan loco como lo anterior.
porque las cosas que tenemos son locas de verdad. O sea, estamos tan acostumbrados a tenerlas encima que no nos damos cuenta de que son absolutamente locas. O sea, que vistas desde la perspectiva de la gente que las construyó, eran verdaderas ideas visionarias y loquísimas, ¿no? Entonces, diría, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Como mínimo, intentar jugar un poco, ¿no? Y en ese sentido, voy al tema de los cuidados, ¿no? Entendiendo los cuidados en un sentido más estricto, como decíamos, bueno, las personas, y vamos a hablar estrictamente de los cuidados de larga duración para no perdernos, ¿no? Es decir, las personas nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo capacidades y vamos necesitando a alguien que nos complemente esas capacidades que vamos perdiendo. Haciendo una definición tan estricta como esa, estoy totalmente de acuerdo contigo, no sabemos lo que son. Es decir, no sabemos lo que son. Mi madre se cayó por las escaleras la semana pasada, le han operado de la cadera y me cuenta, la sociedad me cuenta que yo debo buscar una mujer latinoamericana que llegase hace poco de algún sitio y le voy a contratar como empleada doméstica y le encargo los cuidados de larga duración. ¿Y eso qué será? Pues algo tan sencillo como hacerle la compra a mi madre o algo tan complicado como ayudarle a tomar la decisión de si quiere tener la eutanasia. Es decir, acompañarle en un proceso de deliberación y de cognición, que eso también son los cuidados. Es decir, y todo ese rango, ¿sabe hacer esa señora nicaragüense que llegó hace poco en un avión de vacaciones y luego se ha quedado? Pues nos estamos haciendo trampas en el solitario totalmente. Es decir, cuando hicimos la ley de promoción de la autonomía personal y la ley de dependencia y la ley de servicios sociales del País Vasco, bajo el formato del modelo de bienestar clásico dijimos cuarto pilar. Ese era el relato, el engaño que nos hicimos a nosotros mismos. Montamos en su día el pilar sanitario, montamos el pilar educativo, montamos el pilar de la seguridad social, ahora montamos el pilar de los cuidados, con las mismas técnicas que los anteriores. No ha funcionado. Pero mi hipótesis es que no haya funcionado porque ha habido mala suerte, ha habido una crisis económica, no ha habido dinero, no ha funcionado porque estamos tocando el núcleo duro del contrato social general, el contrato intergeneracional, el contrato de nuestros cuerpos. Estamos tocando el patriarcado, estamos tocando el colonialismo, estamos tocando las contradicciones que tenía ese estado de bienestar. Ahí aparecen. Contradicciones que eran un estado de bienestar basado en la desigualdad, basado en el colonialismo y basado en el patriarcado, de alguna forma, ¿no? Entonces ahí hace aguas totalmente, ¿no? Y claro, se nos borra la pizarra. Se nos borra la pizarra en el sentido de que no podemos usar las mismas técnicas que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para conservar la cultura sindical, la cultura del diálogo social, de la concertación, de la regulación de las relaciones laborales y de los derechos sociales que más o menos tenemos conceptuados y tenemos bien acotados? Y eso no podemos perderlo porque es patrimonio de nuestro sujeto social. Pero ¿cómo ampliamos ese sujeto social? Hacia capas, dijéramos, excluidas, precarizadas, feminizadas, racializadas, sin las cuales no salen las cuentas. Porque parte de nuestro colectivo está apostándole al rentismo, está apostándole a la xenofobia, está apostándole a otras jugarretas distintas de las que nosotros queremos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para no perder una parte y cómo para agarrar otra, ¿no? Ese es un poco el problema del sujeto, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que mirar de frente a los cuidados y a las claves que nos dan esos cuidados, en ese sentido, ¿no? Es decir, porque de alguna manera vais a tener la contradicción, muchas personas que estáis aquí, de que vais a tener una sanidad hipertecnológica que os puede operar una cosa que cuesta 300.000 euros en 10 días y os pone otra vez en circulación. Si habéis conservado vuestra pareja y tenéis una vida de pareja, os van a entrar 4, 5 o 6.000 pavos al mes de pensión, así tendréis además ya la casa pagada y una segunda casa y tal. Vais a tener una mierda de organización social de los cuidados. O sea, vais a sufrir como gente. O sea, gente empoderada en lo económico y empoderada en lo personal ha muerto gritando, agarrada a las barrotes de una residencia porque no habíamos organizado la parte de los cuidados. Eso es así de sencillo. Es decir, es una sociedad absurda por completo. Corbyn le decía a Theresa May, cuando Theresa May quiso subir el copago de los servicios sociales, usted le pone un impuesto a la demencia. Es decir, si yo tengo la suerte de tener un ataque al corazón o un cáncer, el National Health Service me lo cubre todo. Ahora, si tengo la mala suerte de tener una demencia o algo que me provoca una discapacidad permanente, tengo que pagarlo con mi piso, con mi otro piso. Es decir, claro,
Vamos a ver. Entonces, tenemos el reto de decir, el primer intento que hemos hecho con los cuidados no ha funcionado, porque no hemos definido bien el contenido prestacional y creemos que hay que usar la misma técnica que teníamos antes, sin tocar el contrato social patriarcal, neocolonial, etc. Yo diría a las compañeras y compañeros del sindicato, hay que jugar un poco, o sea, hay que jugar a otros juegos. No podemos perder nuestro juego, o sea, el juego en el que nos sentimos cómodos o confortables desde un cierto punto de vista del diálogo social, de la negociación colectiva, de la confrontación en torno al mundo laboral. Perfecto. De la reivindicación de las cosas que ya están conseguidas y más o menos tasadas, pensión, sanidad, educación, vale. Pero el otro juego pide un poco de innovación, un poco de riesgo y un poco, si queremos, de otro tipo de sujetos y de procesos, ¿no? Y hay unas claves de territorio, hay unas claves de cuerpos, hay unas claves de muchas cosas, ¿no? En ese sentido, como una primera idea de decir, bueno, hay que arriesgar un poquito en el sentido de que no viene en el manual de instrucciones. Lo que hay que hacer, sospecho que no viene en el manual de instrucciones, como no venía lo que hemos conseguido, que ha sido milagroso y que realmente es porque sucede, nos lo queremos que sucede, pero realmente no era fácil de conseguir, ¿no? ¿Qué te parece, Marga? A mí me encanta porque yo también veo siempre... O sea, yo soy bastante optimista por naturaleza, o sea que el vaso mejor que lo veamos medio lleno entre todos. O sea que bien, me parece todo muy bien y muy acertado, por supuesto, Fernando. O sea, lo que no me creo es que entonces era tan complicado como ahora. O sea, yo creo que alguien que llegara y dijera, ¿no?, como le ocurrió al primer ministro laborista, que fue, en realidad, el plan de Beveridge era un plan liberal, era un plan conservador que luego lo implementó un primer ministro laborista, que llegara y dijera, a partir de mañana voy a mandar una carta, a partir de mañana todos los ciudadanos y ciudadanas de este país van a tener acceso a la sanidad gratuita universal. Así fue, así se creó la NHS. De pronto llegó un día, recibieron una carta y la gente pasó de no poder ir a la atención primaria a tener cobertura universal gratuita. Es un paso de gigante. O sea, es decir, los grandes sistemas de provisión pública universales se crearon entonces. Y en parte, aparte de que no tenemos ninguna idea así tan genial ni tan factible que podamos implementar hoy en día, aparte de eso, tenemos esos sistemas creados entonces que en realidad ya generan muchísimos problemas. La propia organización de los sistemas, de las instituciones, del propio estado de bienestar, muchas veces son vetos para la innovación y la reforma. Eso a la izquierda, en general, nos cuesta muchísimo entrar en este tema, pero habría que entrar, ¿eh? Habría que entrar de los límites dentro de los propios servicios públicos para acometer las reformas que hay que acometer, porque ya hay muchos intereses creados y son intereses que no necesariamente van a favor del interés general. Esos conflictos los vemos todos los días. Qué valiente eres, Marga, decir eso aquí, delante de estos sindicalistas aferrados a sus... No, para nada, porque yo sé, y esto se lo dije a Unai Sordosa y él estaba de acuerdo conmigo. O sea que... Bueno. Nos cubrimos con el manto de Unai. O sea, Unai, yo la última vez que estuve en comisiones era para presentar el programa electoral, que no sé cómo lo llamáis, porque no es un programa electoral, obviamente, antes de las elecciones. Y claro, estaba todo muy enmarcado en torno a la amenaza de la extrema derecha. Y esto es algo que se hace ahora mucho, ¿no? Porque claro, la amenaza de la extrema derecha no le quiero restar ninguna importancia, es una amenaza para la democracia en general. Pero si nos atrincheramos ahí y todo el problema que tenemos es con la extrema derecha, entonces nunca nos interpelamos. Y necesitamos interpelarnos, necesitamos esa reflexión. Por dura que sea. O sea, claro, yo esto lo veo muy claro en el ámbito educativo. En el ámbito educativo estos conflictos se producen y necesitamos tener la posibilidad de afrontarlo. No solamente
establecer el marco de aquí tenemos neoliberalismo en una parte o extrema derecha en una parte y todos los que queremos lo público. No. Dentro de lo público tenemos mucho camino que recorrer y yo creo que esa es una reflexión muy difícil, pero que creo que hay que abordar y creo que un sindicato como este tiene que abordar. Es verdad que seguramente es más fácil abordarlo al ámbito más general de comisiones que luego a los ámbitos más sectoriales, ¿no? Es más complicado. Pero no sé, durante la pandemia, por ejemplo, yo recuerdo en Cataluña todo el posicionamiento de los sindicatos con respecto a la apertura de las escuelas era precisamente negar el elemento más de tutela que no es estrictamente educativo, que es una función que cumplen las escuelas. Con lo cual, cuando estaban diciendo las escuelas no son espacios seguros todavía y tienen que seguir cerradas, cuando ya todo lo demás estaba abierto, yo lo interpretaba como una colisión entre unos intereses particulares y un interés más general, en este caso el de los niños, niñas, ¿no? O sea, es una crítica constructiva, creo que se entiende así. Creo que ese tipo de conflictos pasan y en parte pasan porque cada vez estamos más enfrentados a lo que Nancy Fraser llama batallas de frontera, que es que, digamos, compartimentalizar la vida ya no nos funciona en realidad. O sea, pensamos que los hospitales solamente atienden médicamente a las personas y no es verdad. Pensamos que las escuelas solo educan y tampoco es verdad. Hay muchas circunstancias en el día a día de todas y de todos en las que esas fronteras se presentan y no tenemos la capacidad desde las administraciones de darle respuesta, ¿no? Cuando hay una persona muy mayor que está ocupando una cama de hospital, por ejemplo, pues a lo mejor desde el punto de vista de la eficiencia hospitalaria no es lo mejor que esa persona esté ocupando, pero obviamente el hospital está cumpliendo una función mucho más allá de la atención médica, ¿no? Y los propios, el propio personal sanitario dice, en realidad no estamos formados para abordar el tipo de problemática que tenemos. Por ejemplo, en Cataluña, lo que se llaman las escuelas de alta complejidad, en la que trabajan profesores que se han formado como profesores y profesoras, y ellos dicen, lo que tenemos que hacer aquí no tiene nada que ver con la formación ni con las características de nuestro trabajo. Porque estamos lidiando con situaciones de emergencia social todos los días. ¿Y eso a dónde lo llevamos? ¿No? O cuando hay algún problema social que se resuelve judicialmente, pero que luego no se piensa, pues, por ejemplo, en el caso, recientemente estuvimos analizando los protocolos de actuación a mujeres que son víctimas de violencia de género. Hay todo un protocolo cuando tienen que salir de casa que no tiene para nada en cuenta qué pasa cuando a las criaturas las sacan de su entorno, ¿no? Porque las llevan a lo mejor a un albergue que está 60 kilómetros más allá, las tienen seguras, pero no están pensando en la acción más preventiva, que es la que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de los niños. O sea, que creo que hay una complejidad que es muy difícil de abordar y que es una complejidad que tiene que ver, es verdad, yo también estoy de acuerdo, que seguramente tiene que ver con el propio éxito de la infraestructura social que tenemos alrededor, ¿no? En eso estoy muy de acuerdo, pero no dejan de ser conflictos que hay que abordar. Luego, hay una cosa que complica mucho también, digamos, el futuro o la sostenibilidad del estado de bienestar, y es esta idea del progreso. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en los años 50, 60, la idea de progreso era una idea bastante unívoca, ¿no? Las sociedades van a progresar. Venimos de 2 guerras mundiales y en Europa solo nos queda que progresar. Y este progreso era contrastable con indicadores, digamos, de bienestar, ¿no? Crecimiento económico, más progreso, más escolarización, mejor salud,
esperanza de vida, crecimientos en esperanza de vida. Esa idea de progreso ya no la podemos compartir, porque pensar que podemos sostener el estado de bienestar a base de crecimientos del PIB, acabaremos con el planeta. Acabaremos con el planeta. Es decir, ¿cómo introducimos todos los desafíos del cambio climático en las discusiones del estado de bienestar? Pues no lo hacemos, pero deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacerlo, porque no se trata de crecer más para poder repartir. Tenemos que poder repartir sin crecer más, ¿no? Es decir, hay algo en el modelo económico que también tiene que cambiar, ¿no? En relación al modelo económico que teníamos en la época, los años dorados del estado de bienestar, que lo único que había que asegurarse es que el PIB continuara creciendo y que dentro de ese crecimiento del PIB hubiera más redistribución fiscal y servicios públicos. Estas premisas ya no nos sirven así. Entonces, claro, cuando decimos, no, es que necesitamos más gasto social. Bueno, en algunos ámbitos necesitamos más gasto social, en otros no. No vamos a solucionar el problema con más gasto social. No es necesariamente un problema de gasto. Es otro tipo de problema, ¿no? Pero claro, aquí pensamos que en cuanto se habla de reformar, tenemos un poco el pánico encima de que reformar es retroceder en derechos, ¿no? Es recortar presupuesto. Y por eso nos da un poco de miedo hablar de la posibilidad de reformar sin que sea un retroceso de derechos. A mí me parece, tampoco quiero meterme en más jardines aquí, estando en comisiones, pero a mí me parece que el sistema de pensiones es un buen ejemplo. Podemos hablar de la necesidad de reformar el sistema de pensiones, dadas el enorme cambio de la pirámide, que ya no es una pirámide demográfica, sin pensar que estamos atacando el sistema público de pensiones? Hoy por hoy no. Pero tú decías, aquello fue como un milagro. Entonces no fue como un milagro, era bastante lógico, ¿no? Había una población que se incorporaba al mercado laboral, era bastante predecible en realidad. Se incorporaba una población bastante joven al mercado laboral, la pirámide demográfica era una cosa así, alcanzaban un empleo más o menos para toda la vida, alcanzaban su edad de jubilación y más o menos un máximo de 10 años de esperanza de vida. Cuando en vez de una pirámide así tienes una cosa que es más un jarrón chino, que además las jóvenes no se incorporan tan pronto al mercado laboral, además tienen unos salarios que no permiten, que no se equiparan a los niveles de pensiones y además tenemos expectativas de 20, 30 años una vez que alcanzamos la edad de jubilación, pues claro, es como, a ver, que los números no salen, ¿no? Y entonces hacemos piruetas con los números, pero lo cierto y verdad es que es un sistema, el de pensiones como el sistema de subsidios al desempleo, que se diseñaron bajo unas condiciones que ya no existen. ¿Lo podemos mantener? Sí. ¿Políticamente nos conviene mantenerlo? Sí. Vale, yo estoy de acuerdo con eso. Necesitamos más aportación de impuestos. No pasa nada. Es un elemento clave de la paz social. Mantengámoslo. Pero no digamos que, quiero decir, seguramente hay formas mucho más eficaces de redistribuir el gasto público, el gasto en prestaciones sociales, ¿no? Todo esto para tratar de convencer de que creo que la complejidad, no podemos equiparar la complejidad de los problemas que tenemos hoy en día a lo que era aquella época. Me parece que hay revoluciones o transformaciones que indirectamente afectan el estado de bienestar que nos exigen observar el estado de bienestar desde otro lugar y que tenemos muchos problemas, por obvias razones, para hacerlos. Solo diré esto último, la revolución tecnológica, por ejemplo. La revolución tecnológica, vamos a pasos agigantados hacia más digitalización. ¿Esto es bueno para el estado de bienestar? ¿Nos ayuda a mejorar las prestaciones públicas? ¿La atención en los servicios? ¿Nos ayuda a que la gente tenga más facilidad para solicitar ayudas? Pues nosotros esto lo hemos mirado. España es uno de los países europeos que está más arriba de toda la Unión Europea en transformación digital. Hay una
Hay 4 indicadores que se utilizan, entre otros, pues, el número de trámites de gobierno digital, la distribución de la banda ancha. Bueno, hay como 4 indicadores. Y estamos por encima de Suecia. Estamos por encima de Alemania. Dices, wow, ¿no? Maravilloso. Y luego vamos a ver cuánta gente se quedó fuera del ingreso mínimo vital porque no fue capaz de hacer el trámite digital, puramente digital. O sea, tenemos lo que en la jerga académica se llama el non-take-up, es decir, el porcentaje de personas que, pudiéndose beneficiar de una prestación, no accede a ella, más alta de toda Europa. Entonces, a lo mejor en Alemania han preferido ir un poco más despacio para no dejar a nadie atrás, ¿no? Y a lo mejor, bueno, han, digamos, tomado una decisión, porque la revolución tecnológica es igual para todos, pero las decisiones son políticas, ¿no? Aquí hay unos actores que han, digamos, puesto énfasis en subirse a ese carro de la revolución tecnológica, pero a costa de más desigualdad. Y yo creo que ese es un eje que al que tenemos que prestar mucha atención, me parece. Sí, yo creo que también, de alguna manera, estamos delante del problema o del reto de la función del Estado, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve el Estado, ¿no? El Estado, evidentemente, sirve para regular, es proveedor también, es un Estado que fomenta, que promueve, fomenta. Mariana Mazzucato le pide que sea un Estado emprendedor también, ¿no? Entonces, quizás en ese contexto de complejidad, si le pedimos más funciones al Estado, quizás haya que reorganizar los repartos, ¿no? Y eso creo que tú lo decías ahora. Es decir, de alguna manera nuestro modelo de estado de bienestar era: pasemos más cosas de la esfera, dijéramos, de las relaciones primarias, familiares, a la esfera profesionalización, como decía antes Idoia, profesionalicemos cosas, hagámoslas que se puedan comprar y vender en un mercado, eso generará relaciones laborales, eso generará derechos y generará externalidades positivas, ¿no? Y entonces eso de pronto se topa con unos límites ecológicos y yo también creo que con unos límites relacionales o comunitarios, vamos a decir, ¿no? Entonces, quizás me gustaría dedicar unos minutos y quizás ya luego pues, también podemos darle la palabra, ¿no? Al menos a tener algunas palabras que pueden ser palabras buenas o malas, ¿no? A veces las palabras nos hacen despertar, ¿no? Y yo la palabra comunidad y cuidados son 2 palabras que igual no son de nuestra jerga, no son de nuestro universo, dijéramos, semántico, pero que quizás haya que recuperarlas. ¿En qué sentido lo digo esto, no? Fijaros, si realmente no podemos seguir creciendo en PIB, podemos pensar en desprofesionalizar algunas cuestiones. Por ejemplo, las reivindicaciones que hacemos de cuidado de las criaturas no es tener personas profesionales que cuiden las criaturas, es déjenos tiempo a las madres y los padres para poder cuidar. Ahí sí hemos hecho una cierta desprofesionalización en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, digamos, los cuidados ahora ya en un sentido más amplio, nos llevan a la esfera de la comunidad. Es decir, hay cuestiones que son mejor hacerlas en comunidad o de forma más vinculada a las relaciones primarias, que no sea a cambio de un dinero o a cambio de una obligación. Es decir, la esfera del Estado es la esfera de la obligación y del derecho, la esfera del mercado es la esfera de la compraventa, del intercambio, pero si socavamos permanentemente la esfera, dijéramos, de las relaciones primarias, perdemos la fuente de los valores y de la confianza que finalmente es la que construye la sociedad. Hay una frase que simboliza fenomenalmente bien este modelo, que es: en Madrid no te encuentras a tu ex. A mi modo de ver, es la frase políticamente más potente que se ha dicho en este país en los últimos 15 años. Porque le traslada a la gente la idea de decir: Madrid es un sitio donde tú tienes un carnet de identidad, que eres ciudadano legal, y tienes una tarjeta de crédito y te da por saco. No importa, no necesitas conocer a nadie, no necesitas a nadie que te ayude, no necesitas trama social, densidad, barrio, comunidad. No, tú sencillamente eres un ciudadano del mundo con tu coche, con tu 4x4, con tu centro comercial. Ese es el proyecto de individualización, de ruptura de la comunidad.
aquella frase mítica de Margaret Thatcher, no existe la sociedad, no existe la comunidad, existen las personas y como mucho las familias, ¿no? Entonces, claro, las familias, yo suelo decir que cuando yo estudiaba en la universidad había un libro de David Cooper que se llamaba La muerte de la familia. David Cooper se murió y la familia no se murió. Eso es un dato objetivo. Pero la familia da de sí lo que da de sí. Es decir, a la familia no le podemos cargar más. Es decir, entonces, si el Estado le pedimos que sea emprendedor, que sea dinamizador, que sea fomento y que no sea puramente, dijéramos, proveedor, ¿no? ¿Cuántos movimientos de izquierda han llegado a los ayuntamientos para hacer público el servicio de ayuda a domicilio y cuando han visto los números se han asustado y han dicho no puede ser, no puedo hacerlo. O sea, así no puedo hacerlo porque no hago ninguna otra cosa, no hago ninguna otra política si hago eso, ¿no? No digo, podríamos discutir si hay que publificar o no publificar el SAT. Lo que digo es que no lo han hecho nadie cuando lo iban a hacer con toda la intención y iba a ser su bandera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que digo es, ¿qué queremos conservar como vida comunitaria, como cosas que nos proporcionamos en el seno de las relaciones primarias de forma recíproca, sin esperar algo a cambio? Eso tiene mucho que ver con el contrato intergeneracional también, es decir, ¿qué debemos a nuestros mayores? ¿Qué nos deben ellos a los hijos, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de sociedad queremos urbanamente construir? A mí algo que se me cae el alma a los pies cuando hablo con la gente de Alokabide y gente de vivienda pública y me dicen que la mayor parte de las promociones donde se crea un espacio común o comunitario está cerrado porque no sabemos cómo darle vida, ¿no? Eso es una sociedad que le faltan elementos de resiliencia, que en la pandemia fueron muy necesarios y que tienes razón, que el experimento pandemia ha demostrado que se flexibilizaron muchas normas jurídicas, tanto en el mundo laboral como en el mundo de los servicios sociales. Se generaron muchas energías comunitarias, pero eso no llegó a cuajar en ningún momento. En cuanto acabó el confinamiento, las cosas volvieron a su ser. Pero sí hay algunas claves, por lo menos, en este elemento de flexibilidad, de interpenetración de lo comunitario y lo público y lo solidario, que puede funcionar, ¿no? A mí, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, yo soy un chico del tercer sector, para entendernos, ¿no? Provengo de ese mundillo de las entidades sin ánimo de lucro o sinónimo de lucro. Yo recuerdo primeras conversaciones hace 30 años, ¿qué habría que meter el elemento sindical en este mundo de las ONGs, de la acción social? El otro día vi una manifestación por Buenos Aires que bajaba de personas de la intervención social que era alucinante. Es decir, toda esa gente ya no piensa que tienen enfrente una entidad sin ánimo de lucro, tienen una empresa como cualquier otra. Ahí nos ha producido algo diferente, ¿no? Y soñábamos que podía ser diferente, ¿no? El mundo del cooperativismo. O sea, hay elementos de innovación social que hay que intentar. Y yo por lo menos diría, por lo menos cuando desde nuestro ámbito sindical o político o de la izquierda estamos defendiendo la parte clásica y que hay que seguirla defendiendo del estado de bienestar, no disparemos a todo lo que se mueva. Es decir, que puede haber elementos de tipo comunitario, solidario, que puedan ser interesantes en términos de innovación social, de experimentación social y que luego nos puedan dar pautas. Y creo que hay algunas claves por este elemento de la sostenibilidad, de la resiliencia y de la necesidad de diversidad de actores para un contexto de complejidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que también hay que como que abrir un poco la cabeza sabiendo que efectivamente no tenemos la solución, ¿no? Pero por lo menos ese elemento de comunitario, comunidades de cuidados. Entonces, por ejemplo, el elemento de la tutela, has dicho, ¿no? Cuando decías los hospitales y tal. Tenemos que abrirnos por ahí y saber que... Yo siempre voy a terminar con una anécdota que me gusta contar cuando voy con los sindicatos, que estábamos una vez en una ocasión en una actividad de un compañero sindicalista que había dado una charla, estábamos ahí en el barrio y tal, y el hombre pues tenía como mucha intención de seguir tomando otra caña, ¿no? Y de continuar y tal. Y yo me extrañaba porque tampoco es que tuviéramos tanta relación, ¿no? Entonces llega un momento que dice, es que si voy pronto a casa tengo que bañar al niño. O sea, me pareció como el símbolo del militante, dijéramos, que está ahí a las 8 de la noche haciendo una militancia de convencimiento, pero claro, tenía las espaldas cortas, porque no solo a Adam Smith le hacían la comida, ¿eh? También a otros nos han hecho la comida muchas veces, ¿no? Si quieres abrimos a... Sí, bueno, es que recasco... Joder, madre mía, pensaba que tenía mejor la voz. Bueno, yo creo que además, para empezar el debate, Fernando nos ha dejado un tema que para el sindicato es, bueno, para algunas que estamos además pensando mucho en esto de la comunidad y los cuidados y que parte además lo hemos pensado y reflexionado con Fernando, bueno, pues es un tema que nos genera algunas dudas, que nos despierta dudas y que yo creo que es una buena manera de empezar el debate o lo que consideréis.
¿Tenéis preguntas, por favor? ¿Preguntas o sencillamente o aportaciones? reflexiones, reacciones, ¿no? Bueno, Egunon, lo primero agradeceros la intervención. Yo creo que es difícil no compartir pues prácticamente todo lo que comentabais ambos, ¿no? Yo el comentario o la pregunta creo que puede ir un poco dirigida a los dos, aunque bueno, quizás se relaciona más con la intervención de Margarita, que ya nos has dicho que tampoco querías profundizar en ello o que tampoco tenía que ser lo único, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que verlo con bastante preocupación. Creo que asistimos a que se está rompiendo ese consenso social que tú comentabas. Están surgiendo fuerzas políticas que, bueno, son abiertamente anticontrato social, ¿no? Y yo creo que tenemos que verlo como un problema bastante grande. Esto, además, por supuesto que no nos gusta, pero es que está calando en una parte de la clase trabajadora. Y el problema real, yo creo que encima todavía tenemos aquí unas opciones populistas que están en un proceso de aprendizaje de lo que es interpelar a la clase trabajadora. El día que aprendan del todo, como han aprendido en Francia esas opciones, a interpelar a la clase trabajadora, creo que vamos a tener un problema bastante mucho más grande de lo que tenemos, ¿no? Y además el problema real de todo esto es que se puede aterrizar el tema en la cuestión de los cuidados, ¿no? Porque esta gente que decían, no, venimos a cambiarlo todo, si estáis siguiendo estos días lo que está ocurriendo en Argentina, donde un personaje que no sé ni cómo llamarlo, como Milei, parece encima que va a ganar las elecciones. Le preguntaban el otro día, ¿usted a qué ha venido a la política? Dice, yo vengo a cambiarlo todo. Pero no es cierto, por lo menos si lo trasladamos aquí, en el ámbito de los cuidados, eso no es cierto. Aquí no vienen a cambiar nada, vienen a que las cosas se queden como están en ese campo, por lo menos. ¿Esta gente quiere que las mujeres sigan trabajando en los cuidados y se sigan ocupando al 100% de los cuidados? Sí, pero no solo eso. Quieren que sean las mujeres pobres y racializadas quienes se sigan ocupando de los cuidados, ¿no? Entonces ahí no vienen a cambiar nada. Sí me gustaría, claro, no quiero tampoco meteros en un fregado, pero sí os pregunto, ¿no? O sea, nos toca rebatir ese discurso y sí os lo pregunto, ¿qué nos recomendáis? ¿O cómo lo rebatiríais vosotras? Por alusiones. Sí, o sea, yo por volver un poco, por empezar con una nota optimista, que creo que Fernando hace muy bien, yo le sigo en esto. También es verdad que hace 20, 30 años se pensaba que los sindicatos iban a desaparecer. Y aquí estáis, ¿no? Quiero decir. Y se argumentaban todas las razones por las cuales, ¿no? Con el fin de la industria, de la economía industrial, la transición hacia una economía de servicios, los sindicatos iban a dejar de ser actores claves. No han dejado de ser actores claves y además creo que también ha habido una capacidad de reinventarse importante, porque no es cierto que las organizaciones sindicales no defiendan los intereses de las capas más precarias del mercado laboral. Y eso no era algo que se intuyera hace unos años. O sea que hay que verlo todo un poco en su conjunto, porque si no acabamos en pozos muy oscuros, ¿no? Sobre el populismo y las opciones de izquierda-derecha, o sea, yo creo que tendríamos que intentar salir. Yo entiendo cómo se posicionan los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Porque son estrategias de muy corto plazo. Entonces, cuando de pronto hay un actor que es populista y que viene a politizar o a polarizar, los partidos acaban arrastrándose en general, no solo acaban dejándose arrastrar y acaban entrando en ese juego de la polarización. Por ejemplo, llega un actor de extrema derecha que dice que lo que hay que hacer es cerrar fronteras y, en general, cuando esto ocurre, y de esto ha habido muchos estudios, los partidos políticos tienden a proponer políticas migratorias más restrictivas. Pero eso no es ir a la causa del problema.
Eso es una estrategia electoralista de muy corto plazo. Y yo creo que es lo que no nos permite salir. No nos permite salir. Entonces creo que si no eres un partido político que está haciendo competencia electoral, te tienes que situar en otro lugar. Las opciones populistas, en realidad, se nutren mucho de la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Y por instituciones quiero decir también organizaciones, partidos políticos, organizaciones sindicales, etcétera. Pero también los gobiernos, también los parlamentos, etcétera. Cuando hay esa falta de confianza en las instituciones, hay una cierta deslegitimización de las instituciones democráticas, entonces las personas perciben que, por ejemplo, la inmigración es una amenaza. En mucha mayor medida que cuando la ciudadanía dice, no, yo en las instituciones confío. Confío que pueden resolver los desafíos que pueden plantear oleadas puntuales de inmigración, por ejemplo. Entonces, esto lo digo porque en realidad en lo que hay que trabajar es precisamente en el tema de la confianza de las instituciones. No en decir, uy, a ver qué hacemos. No, vamos a seguir. Me parece que hay que combatirlo desde otro lugar. Eso es lo que estoy intentando decir, no exactamente con el mismo marco ni con el mismo lenguaje. Una de las cosas que se nos pasa de alto es muy perplejo, ¿no? Nos genera mucha perplejidad entender por qué la clase trabajadora o las mujeres votan opciones de extrema derecha. Y entonces lo más directo es pensar, no, en realidad es que hay xenofobia, hay racismo, es un atajo, es otro atajo. Creo que es otro atajo. Por ejemplo, hay partidos de extrema derecha en Europa que han tenido opción de gobierno, por ejemplo en Polonia, pero también en Hungría, que han sido muy proteccionistas desde el punto de vista de la política social, ¿no? Que las madres con niños pequeños de pronto han visto un salario social equivalente a una red mínima de protección. Esto es lo que han hecho en Polonia. No es una estrategia ultraliberal. Bueno, el argentino ya va por otra liga, habrá que ver por dónde sale pero quiero decir, dentro de la extrema derecha también hay una lógica muy proteccionista, que es precisamente decir, habéis estado desprotegidos, nosotros os vamos a volver a proteger. Y esto en el caso de política de familia ha sido muy claro. Vuelven a políticas de familia, digamos, muy conservadoras, pero claro, les están ofreciendo cosas a la gente. Yo creo que eso lo tenemos que escuchar. Y creo que nos cuesta escucharlo, pero creo que hay que escuchar. Más allá de decir, no, es que la gente vota mal o no sabe lo que está votando, es decir, bueno, vamos a tratar de escuchar por qué votan lo que votan. Creo que es la única manera de realmente ir a las raíces de esta confusión en la que vivimos. A mí hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Ignatieff, creo que es canadiense, que él ha reflexionado mucho sobre esta idea de las sociedades multiculturales, ¿no? Y dice, bueno, lo hace desde una perspectiva bastante liberal, pero creo que hay reflexiones que nos sirven. Dice, en realidad no hay nada intrínsecamente bueno en la diversidad. La diversidad es buena o mala dependiendo del orden operativo moral que tiene detrás. Es decir, si nosotros decimos que la diversidad es estupenda, pero deterioramos los servicios públicos, estamos poniendo todas las bases para que la diversidad genere conflicto. Si abrazamos la diversidad, pero entendemos que necesitamos reforzar los servicios públicos, entonces estamos de verdad entendiendo, digamos, las implicaciones en cuanto a cohesión social de sociedades más diversas. Claro, son argumentaciones que necesitan, yo creo, un poco miradas muy de largo plazo, ¿no? Y que esto a veces nos cuesta porque estamos siempre con la inmediatez, ¿no? Pero me parece que son necesarias y por eso creo que estos espacios son tan importantes, ¿no? Sí, yo también, como tenía el encargo de hablar un poco de Euskadi, aprovecho la respuesta para... Quiero decir, yo diría que, por poner un ejemplo de una jugada que podría funcionar o no, ¿no? Que es la jugada de Gizakiretza, ¿no?
La jugada de decir, vamos a ver, vamos a decirle a la gente que nos vamos a tomar en serio lo de los cuidados. Es decir, que del mismo modo que cuando ha tenido problemas de salud, de educación o de pensiones, su primera opción es lo público, que también vamos a montarle algo que sea así. Y Osakidetza es como decir, ha sido un fracaso que esto estuviera tan repartido entre ayuntamientos, diputaciones, gobierno, porque eso no ha funcionado. Es decir, eso podía haber sido en otro momento, con otro formato, pero aquí dijéramos, conectaríamos con capas, dijéramos, de gente que esa racionalidad más, dijéramos, de integración vertical le puede funcionar, ¿no? Segundo argumento, no hay forma de arreglar la sanidad si no montamos esto bien. Es decir, la sanidad no se arregla solo desde la sanidad, porque la sanidad es una consecuencia del envejecimiento. El problema en la sanidad es una consecuencia del envejecimiento y de la segmentación territorial. Es decir, están rompiendo las comunidades, está generando una complejidad asistencial y la sanidad se queda sola ante eso, ¿no? Al final lo que van a conseguir es que la gente de la clase media se coja un seguro de Movistar. Como sabe que la Osakidetza le va a resolver lo gordo en el hospital, pasamos de la primaria, que es el verdadero vertebrador del sistema público de salud, ¿no? Por lo tanto, esa vertebración territorial y comunitaria, desde el punto de vista de una respuesta al tema de la vivienda también. O sea, yo creo que el tema de la vivienda está segmentando mucho, en el sentido de que cuando yo, por ejemplo, veo las diatribas entre Podemos y PSOE por la ley de vivienda, veo que representan a segmentos diferentes de la población. Es decir, gente que tiene una vivienda y que puede rentabilizarla y gente que no tiene nada, ¿no? Y en ese sentido, creo que podríamos llegar a alguna gente a explicarle que aferrarse a un patrimonio inmobiliario que no le va a ser funcional es una buena idea cuando no tienes más remedio, pero que si tú pudieras mutualizar en cierta manera o socializar ese bien, podrías generar un nuevo contrato social que te fuera más eficiente para ti, porque en realidad quedarte con ese piso donde vivisteis 6, que no te sirve para nada, que es un follón, pues no es una buena idea, porque al final estamos convirtiendo un bien de consumo, un bien de primera necesidad en un activo de inversión, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces, al final ahí entra el tema de la inmigración también, es decir, reconocer que en el mundo de los cuidados, como en otros, nos beneficiamos de que vengan personas de otros lugares y vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, claro, supone decir que tú estás haciendo una estrategia, un pacto por los cuidados, que estás aceptando que toca política sanitaria, política de servicios sociales, política de vivienda, política de inmigración, política laboral, obviamente, y alguna más quizás, ¿no? Y urbana, efectivamente. Y ahí está la clave intergeneracional. O sea, uno de los problemas que podemos tener es que nos enfrenten entre generaciones. Sin embargo, como todavía nos queda parte de esa moral, dijéramos, familiar, o de esa moral, diríamos, de cuidado, que no, diríamos, en general nos queremos seguir ocupando de nuestros seres queridos ascendente y descendentemente, creo que si el relato de esta Osakidetza o de este nuevo elemento del estado de bienestar tiene que ver con lo intergeneracional, es decir, que no se vea como otra cosa buena que es para los mayores y que no es para los jóvenes, ¿no? Porque sí es para los jóvenes también. Es decir, de alguna manera, si el joven se siente vinculado al mayor, ¿no? Entonces, esta clave intergeneracional me parece importante. Entonces, claro, un pacto por los cuidados supone tocar nervio en estas 4 o 5 cosas y hacerlo en serio. Pero puede funcionar. Es decir, yo creo que los baby boomers de este país, que somos muchos y muy organizados y con mucha trayectoria sindical y que hemos cambiado algunos sistemas a nuestro paso, seríamos sensibles a una oferta creíble de algo en ese sentido si se enfoca de esta manera. Claro, de esta manera, que es decir, el primer intento, la ley de dependencia, que se pensó como una parte de un subsistema de una parte de los servicios sociales, ha quedado corto. El pacto por los cuidados que sea una cosa que toque al menos estas variables, ¿no? Y que sepas cómo estás construyendo el sujeto con esa oferta creíble. No digo que sea fácil, digo que es una idea. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, hola. Bueno, en primer lugar, agradeceros la intervención porque a mí por lo menos me está pareciendo súper interesante, de los conceptos, de las ideas. Y sobre todo, yo quería hacer una intervención centrada en una cosa que ha hecho Fernando, que me ha llamado mucho la atención y que me ha tocado muy personal, que es el tema de esa responsabilidad que le damos a esas mujeres nicaragüenses, generalmente sudamericanas, que vienen aquí, que acaban solventando, metiéndose en medio de una familia, haciendo lo que antes hacía la familia tradicional o el patriarcado, que es prácticamente lo mismo, que es cuidar a esa mujer mayor y vivir con ella una parte de su vida. Yo lo digo que me tocó personal porque mi mujer, que es colombiana, cuando vino aquí por circunstancias personales, cuando era
muy joven, de ser una estudiante modelo en Colombia, administración y dirección de empresas, asesorando empresas, llegó aquí, lo que le tocó fue ir a cuidar a personas mayores, a una mujer mayor con Alzheimer, y hoy todavía lo recuerda como un auténtico drama. Es decir, cómo no tenía herramientas, ella lo pasó fatal. Es decir, cómo podía cuidar a esa mujer si ella había estudiado para asesorar empresarios, ¿vale? Y luego, por más experiencias que he tenido, cuando yo he estado... Bueno, yo vengo de la industria, pero yo me ha tocado una temporada llevar una comarca donde te venían estas mujeres a consultar, y para mí era un auténtico... casi un shock ver sus situaciones personales, porque son la parte, hoy por hoy, de las relaciones laborales del cuidado más vulnerables, pero a niveles increíbles. O sea, increíbles, de gente que vive en condiciones de prácticamente semiesclavitud y que realizan efectivamente unas labores con esas mujeres que yo creo que suplen los conocimientos y la formación con cariño, ¿vale? Para los que no están preparadas y que les hacen a ellas sentirse también muy mal. Y yo creo que ahí igual tenemos que poner también un foco nosotros como sindicato, que yo creo que lo tenemos puesto, lo intentamos, pero también el Estado, en estas mujeres que realmente están haciendo un trabajo impresionante en el que yo no creo que estén apoyadas en el trabajo que estén haciendo. Y también ahí me lleva a otra segunda reflexión, que es igual lo que me gustaría un poco, que es un caso prácticamente que me pasó con una chica de estas, y es con una trabajadora de estas. Y es que se nos afilia esta mujer, nicaragüense, situación pues con unos acuerdos dentro de la familia a la que cuidaba, en la que pues falta de días libres, falta de salidas, prácticamente pues esas condiciones de las que viven dentro de la familia, y pues tienen un conflicto laboral de pues que quiere irse de vacaciones, no puede, tal, y cuando yo me trae los papeles para ver quién es su empleadora, es una afiliada nuestra, que trabaja en la limpieza, que su marido trabaja en la industria, muy tradicional, y que ya mantener a esta mujer para que cuide de su madre, que no se quiere ir de su casa, su madre, porque ya tiene una edad, ya no quiere que la lleven a una residencia, ellos hacen un esfuerzo importante, porque los hijos en la universidad, todo. Yo ya había hablado con esta mujer y me decía que sí, que tenían problemas con la mujer, pero claro, sin saber yo que la otra se iba a friar con nosotros, ¿no? Es decir, de cómo mantener ese contrato. Muy contentos, y de repente te das cuenta de que no nos enfrentamos a estas mujeres no se enfrentan a una empresa empleadora. Muchas veces las empleadoras son trabajadores que efectivamente sufren para mantener esa relación y que tampoco saben cómo gestionar esto, ¿vale? Y por lo tanto, a mí era una contradicción tremenda. Es decir, ¿qué le digo? A una que reclame más sueldo y más días libres, y la otra que ya sé yo lo que gana, ¿cómo va a mantener eso, ¿no? Es decir, por lo tanto, ¿cómo se puede intervenir aquí? Es decir, tenemos que seguir dejando que estas mujeres hagan esta función. Si no la hacen, ¿de qué van a vivir? ¿Vale? Si la hacen, ¿cómo se puede apoyar desde las políticas públicas o desde el sindicato? ¿Vale? Yo creo que a mí me pareció, dentro de todo el acercamiento que he tenido sindicalmente a los cuidados, me pareció terriblemente... pues eso, es decir, una parte muy vulnerable, pero que efectivamente con muchos problemas para resolver, porque en una industria tú miras las cuentas de resultados de la empresa y te vas contra ellos, ¿vale? Aquí no había cuenta de resultados, así que me parece que es donde quizás más problemas hay ahora. Vamos a pasar, antes de contestar, a una última pregunta y cerramos. Bai, egunon. Bueno, voy a ser breve. Bueno, lo primero, agradecer a toda la organización de la jornada y las ponentes. Yo iba un poco en la línea de lo que ha comentado Fernando, de que nosotros desde el espacio de juventud del sindicato también lo hemos trabajado bastante, que es esto del conflicto intergeneracional, ¿no? Que nos quieren hacer, bueno, creer o que, pues por desgracia, poco a poco vemos que también está calando. ¿Y cómo podemos hacer desde nuestra organización, desde las comisiones obreras, para, digamos, contradecir bueno, no os pido que me deis la solución porque obviamente es muy complicado, pero sí, pues bueno, algunos métodos de trabajo o dónde incidir más para que aquellas personas jóvenes que
ven que su situación es extremadamente precaria, sobre todo lo tenía yo en mente para sacarlo, pero ya lo has sacado tú, Fernando, el tema de la vivienda. O sea, tenemos un auténtico drama aquí para la juventud, y creo que Euskadi tampoco es un oasis del que nos libremos de ese drama, con salarios, bueno, en muchos casos, pues bueno, condiciones bastante precarias, y todo ese digamos, esa suma, ¿no?, de factores que hace que la juventud pues se vea interpelada directamente para mal, y no vea tampoco una solución ni en las administraciones, ni en las instituciones, ni siquiera a veces en organizaciones sindicales, ¿no?, de distinto nombre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, desde el espacio joven del sindicato en este caso, que es pues, lo que a mí me toca, a nosotros nos toca, lo que trabajamos, pues bueno, poder ser un poco ese nicho donde, bueno, pues personas jóvenes vean que realmente organizándose pueden aspirar a conseguir, pues bueno, mejores condiciones laborales, empezando de la cadena, ¿no?, de condiciones laborales, para mejorar sus condiciones de vida y dignificar un poco ese aspecto, ¿no?, social. Bueno, hombre, lógicamente, pues son dos intervenciones que darían para el día completo. Pero por decir alguna cosa, creo que lo ha dicho antes Marga, ¿no? Los que hace 40 años nos formábamos con los libros de Marta Harnecker, de alguna forma, que era como la vulgata del marxismo, pues hemos aprendido a ver la realidad de una forma un poco mecánica, a veces en un sujeto, dijéramos, clase obrera, un adversario que sería quienes detentan los medios de producción. Y de pronto se nos cuelan estos nuevos sujetos, ¿no?, en función de la edad, en función de una perspectiva de género, etc., ¿no? Y es verdad que nos asustamos cuando eso nos puede romper, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sale todo el tema de Ciudadanos y Podemos, es muy fuerte en España cómo se segmentan generacionalmente los votantes de los partidos. Ahí se produjo un momento muy curioso, ¿no? Y entonces, al final, es como... O, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género que se nos olvida tantas veces, y que realmente, por ejemplo, tú puedes leer documentación sobre los cuidados, sobre la dependencia, pero hojas y hojas de normativa, de planes, y no existen estas 35.000 mujeres que en Euskadi están, 7.000 internas y 35.000 no internas, no se nombran. Es decir, es como que es una realidad real que no aparece cuando estamos hablando de la realidad formal, ¿no? O diríamos el tema de la juventud que decíamos, esa juventud que además ahora es más exigua en número y que casi ya ni es interesante como botín electoral por su pequeño número, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que diría es, si tú en tus análisis y en tus planteamientos metes esa transversal de género, esa transversal de edad, preguntarte siempre qué impacto tiene eso que tú estás planteándote en esos diferentes colectivos que, diríamos, no tienen menos voz, por decirlo así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo estaba pensando ahora con Idoia, pues en este programa Sign Lab que hemos hecho, donde, por ejemplo, se ha empezado algo que es muy modesto, que es ofrecer a mujeres que están internas en el empleo doméstico o con horarios muy fuertes una forma de tener un primer certificado de profesionalidad que sea una primera forma de salir un poco de ese círculo, ¿no? Es decir, por lo menos ofrecérselo como con un tipo de formación, por horarios, por ser online, por el acompañamiento muy adaptada a su situación, y bueno, pues con un acompañamiento en una orientación más preciso, ¿no? Es decir, de alguna manera, y la Ambide ya lo va a incorporar de alguna forma. Es decir, la oferta general que había no se adaptaba a estas situaciones concretas, y eso era un círculo vicioso de que esas mujeres no salían, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí se aplica ese enfoque un poco de género y también de colonial, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que están aquí, van a seguir aquí, aunque están cotizando a la Seguridad Social aquí, quieren un historial de cotización también, y de alguna manera pues tienen que tener una cierta posibilidad de promoción, ¿no? Luego es verdad que en la medida que ese ámbito se vaya profesionalizando y se vaya identificando cuál es el objeto que se protege y que se promueve, pues efectivamente
todo podrá ir mejorando, pero estamos en una fase como muy inicial en ese sentido, ¿no? de discernir qué es el cuidado cuando se practica en la forma familiar y primaria y qué es el cuidado profesional y qué le podemos pedir a esto, ¿no? Margarita León Borja, te toca decir una palabra. Sí, o sea, ya tenemos que acabar, ¿no? Sí, ¿Tenemos tiempo sí. o no? Un minutillo. El minutillo, o sea, yo antes he dicho que no todo era aumentar gasto. En el tema de la dependencia, o sea, claramente hay que aumentar gasto. No se puede resolver el problema si no aumentamos gasto. El día que consigamos destinar un 3% del PIB a la dependencia, pues entonces a lo mejor toda esa inmensa informalidad que tenemos la podemos formalizar. Creo que ese es el, digamos, en cuanto a vuestra organización, creo que eso tiene que ser el objetivo, porque ya sabemos, ¿no?, que cuando las relaciones empleadora o empleadora-empleada es más estrecha, más espacio hay para la explotación. O sea que el problema es que hay mucha tolerancia social hacia estas prácticas en las que no solamente son informales, es que también son explotadoras, ¿no? O sea que el tema de la dependencia, además de necesitar más gasto, lo que también necesita es un pensiero a cómo organizamos los servicios, porque siguen siendo servicios extremadamente rígidos. Yo no sé si en Euskadi estáis un poco mejor, pero cuando la gente tiene un problema, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica, y acude a los servicios públicos, pues la oferta que le ofrecen no se ajusta a las necesidades que tiene la persona y por eso muchas veces acaban acudiendo a la economía sumergida, digamos. Porque yo te voy a enviar una asistenta social que va a ser diferente cada día para que te administre las pastillas de 9 a 9 y media de la mañana, ¿no? Es que yo a esta hora a lo mejor estoy durmiendo. Bueno, pues o sea, hay mucha rigidez en los servicios, mucha. Y es flexibilidad horaria, es flexibilidad en cuanto al abanico de prestaciones que se pueden ofrecer. Todo eso creo que estarás de acuerdo conmigo que hace falta todavía, y también estas relaciones entre lo público y lo comunitario, etcétera. Estamos muy en los inicios todavía en ese sentido. Solamente quería decir una cosa sobre el tema de los jóvenes, que Fernando no ha querido entrar. A mí me parece me parece peligroso políticamente plantearlo en términos de conflicto intergeneracional. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero hay un conflicto intergeneracional. Lo hay. Y es muy evidente. Tenemos un estado de bienestar que está muy escorado hacia las personas mayores. Lo veamos como lo veamos, nos guste o no nos guste. El diseño del estado de bienestar, por razones históricas, por razones de la propia creación de los estados de los sistemas de protección social, está escorado hacia las personas mayores. Esto no era un problema cuando, bueno, las sociedades familistas en las que vivimos, generaba desigualdad, pero la familia era muy funcional a la organización al funcionamiento de esta forma de organización social. Esto empieza a ser un problema cuando la transición entre la etapa joven, digamos, y la vida adulta se alarga. Entonces ahora tenemos transiciones que se alargan más de una década. No tenemos respuesta a esa etapa de transición, que ya no son 3 o 4 años o 5 años como lo eran antes, sino que son más de 10 años. Estamos condenando a la precariedad y esto tiene una cantidad de consecuencias inmensas. O sea, si miramos la emancipación de la gente joven, si miramos la edad a la que las mujeres tienen el primer hijo, es decir, ya desde el punto de vista puramente funcional, genera muchos problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para no utilizar el vocabulario del conflicto intergeneracional? Porque no queremos que esto enfrente generaciones, pero a la vez abordemos el hecho de que esto no es un juego de suma positiva, no lo es. No lo es. Y los que pierden son los jóvenes, eso está clarísimo. Con todos los indicadores a los que podemos observar, que son muchos. Con esta nota positiva. Eres una valiente, Marga León. Bueno, toca cerrar con cada vez menos voz esta mesa, pero quiero entrar a algo que ha comentado Iñaki, o bueno, por lo menos para lo que me venía a mí a la cabeza según estabas comentando. Yo sí que creo que el sindicato estamos
con las trabajadoras migradas, trabajadoras de hogar migradas, cuidando en concreto desde Habitat, haciendo un trabajo de atender a cada una de sus necesidades. Y es que el sindicato tiene que dar una respuesta, porque nuestro principal objetivo es ser capaces o ser un espacio donde las trabajadoras y los trabajadores se organicen, y este tiene que ser el espacio para ellas. Y por otro lado, además, tenemos un objetivo claro, que es hacer propuestas a todas estas dudas que tú estás planteando, qué está sucediendo, y este es uno de los espacios donde queremos discernir qué es lo que está sucediendo para hacer propuestas que luego presentarán el grupo de cuidados que llevamos un tiempo trabajando, que es donde estamos, un grupo de cuidados donde participamos las distintas federaciones y la confederación, haciendo propuestas en todo lo que tiene que ver con los cuidados y observando precisamente todas las realidades, también las que se quedan fuera del campo de visión marco, ¿no? Por otra parte, agradecer a Fernando y a Margarita. Yo creo que habéis generado un debate maravilloso, interesante. Observaba las caras de la gente y está todo el mundo apuntando y muy atentos. Muchísimas gracias por haber venido, por el esfuerzo, por haber tenido que leerme tantos correos acumulados y por todas las ideas que ahora tenemos apuntadas y que tenemos que trabajar y que tenemos que digerir. Es que recasco, benetan.